nosotros hemos podido ver en realidad de lo que es un matrimonio, pero la palabra del Señor arroja luz, porque la palabra del Señor es la palabra de Dios y Él fue el que creó esa primera institución que es el matrimonio, la familia. Amén. Génesis 2, 18, 21 al 24. Dice lo siguiente: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. O sea, vuelvo y le repito, el primer matrimonio fue diseñado por el Señor, que es el matrimonio de Adán y el matrimonio de Eva. Nosotros muchas veces, aunque sea, hemos tenido un cierto contacto con la historia, a veces porque otro la dice, a veces también porque nosotros lo hemos leído en la palabra del Señor, pero de alguna u otra manera hemos escuchado de ese matrimonio, que fue el primer matrimonio diseñado por el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Por qué el matrimonio se ha deteriorado a través de los tiempos? ¿Cuál ha sido la causa o el origen? ¿Cuál ha sido el motivo o el móvil por el cual el matrimonio se ha deteriorado a través de los tiempos? Es una pregunta como que es para uno mismo cuestionarse. ¿Por qué el matrimonio se ha deteriorado? ¿Qué ha pasado? Si la palabra me dice a mí que el primer matrimonio fue diseñado por Dios, Dios creó todo, creó la tierra, creó el hombre, creó las especies. ¿Qué sucedió? ¿Por qué el matrimonio se ha deteriorado a través de los tiempos? La palabra también nos arroja luz del porqué. Génesis 3 dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Ahí está la respuesta del por qué el matrimonio se ha deteriorado a través de los tiempos. El hombre y la mujer, o sea, Adán y Eva, fueron creados por Dios y fueron creados para gobernar. Particularmente el hombre fue creado como un gobierno, como un hombre para gobernar. Fíjese que la Biblia dice que el Señor delegó a Adán que le pusiera nombre a las especies y a todo ser viviente. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, cuando el pecado entró a la vida de él y a la vida de ella, hubo una reacción a nuestro interior, de adentro hacia afuera. Bendito y alabado sea el Señor. Cuando el pecado entra a la vida del ser humano, el ser humano muere. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte.
El origen o la identidad del matrimonio, bendito y alabado sea el Señor, se perdió cuando el pecado entró a la vida del ser humano. Inmediatamente Adán y Eva pecaron, la tierra fue maldecida, fue maldita por causa de ellos. La Biblia dice que la mujer no le iba a doler cuando iba a parir para sustentarse. Bendito y alabado sea el Señor. Pero todo fue adulterado inmediatamente que el hombre y la mujer, bendito y alabado sea el Señor, entraron en pecado. ¿Qué sucede? El por qué el matrimonio se ha deteriorado a través de los tiempos. El pecado fue el causante. ¿Cuáles han sido las consecuencias del deterioro del matrimonio? ¿Por qué nosotros vemos tantos matrimonios lacerados, agrietados, con orgullo? Sucede algo en la pareja, una cosa insignificante muchas veces, cosas que no tienen como a veces ni sentidos, cosas pequeñas como cosas grandes, pero el hombre entra con una especie de orgullo. ¿Y qué es lo que ella se llegó a creer? Yo no le voy a pedir perdón, fue ella que falló. Entonces uno duerme para arriba y otro duerme para abajo, como una pila de rayos, como una pila de un control cuando anterior, una para arriba y otra para abajo. No, yo no voy a dormir hoy, yo voy a dormir fuera de la habitación. Bendito y alabado sea el Señor. Y era como decía mi esposa, que si los dos se ponen en esa actitud, bueno, ¿qué es lo que se llama que él la cree? Yo no voy a ir a buscarlo, yo no voy a ser la que voy a ir a buscarlo. Y va entrando en esa especie de jugueteo y de dinámica diabólica. Y el matrimonio se comienza a agrietar por el orgullo. Bendito y alabado sea el Señor. Porque ninguno quiere ceder. El orgullo y el perdón son primo hermanos. Son primo hermanos. El orgullo y la falta del perdón son primo hermanos. Porque por la falta del perdón, por el orgullo, viene la falta de perdón. Yo no voy a ir, yo no me voy a ir a humillar, yo no lo voy a perdonar, yo no la voy a perdonar a ella. Y comienza las raíces de amargura, comienzan y el matrimonio se enferma. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Cuáles son las otras consecuencias también que afectan al matrimonio? La infidelidad. La Biblia dice en el primer libro de los Corintios 6:16: ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice la palabra, los dos serán una sola carne. Cuando usted se casa con su marido, firmando el papel o no firmando el papel, inmediatamente usted tiene relaciones sexuales, usted se vuelve uno con esa persona. Y si usted se vuelve uno con su pareja, estando casado o no casado, y se acuesta con otro hombre que no es su pareja, o con otra mujer que no es su pareja, bendito y alabado sea el Señor, usted se vuelve uno con esa persona. Y cuando usted se acuesta con su pareja, bendito y alabado sea el Señor, usted le pasa los demonios de esa persona a esa pareja suya. Y el Señor está en contra de eso. Porque fíjese que el Señor fue el creador y el diseñador del matrimonio. Y por eso la Biblia dice que los dos serán una sola carne. Bendito y alabado sea el Señor. Y esa es una de las cosas que han ido agrietando y deteriorando el matrimonio, la infidelidad. La Biblia dice, bendito y alabado sea el Señor, que cuando el hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en el corazón con ella. Que ya no se tiene que llegar a ella físicamente, así que si la mira con ojos codiciosos, ya se acostó con ella en la mente, en el corazón. ¿Cuál es también otro causante del deterioro del matrimonio? La irresponsabilidad.
Recuerdo una pareja que cuando ellos no estaban casados, sino que se habían mudado, ya ellos hoy en día tienen aproximadamente como casi 3 años de casados, una pareja muy cercana a mí, familiares míos. Recuerdo que hubo una separación, hubo una situación entre ellos, y me dice esa persona a mí que ella lo dejó porque él le decía que pagaba la luz y no la pagaba, y se fueron acumulando mentiras sobre mentiras. El hombre dejaba de cubrir una necesidad de la casa, porque cuando uno tiene amores, uno no mira los defectos de la pareja, pero cuando tú te casas con la persona, que tú comienzas a ver y a tomar responsabilidades, ya tú no quieres tomar responsabilidades porque tú entiendes que estás soltero todavía. Bendito y alabado sea el Señor. Y la Biblia dice en Efesios 5:29, perdón, no, porque eso lo estaba diciendo el varón, me confundí de cita. La Biblia dice que el que no provee para su casa, para los de su casa principalmente, no está haciendo la cosa correctamente. Y uno debe proveer para su casa, para su pareja, porque inmediatamente tú tomaste la responsabilidad de casarte o de tener una relación y tú no cumples con los gastos de tu casa, tanto, no digo que solamente lo tiene que hacerlo el hombre, la pareja también, la mujer lo debe hacer. Pero si uno no cumple con esas responsabilidades, esas cosas van deteriorando también el matrimonio. Bendito y alabado sea el Señor. Hay otra cosa también que va deteriorando el matrimonio, que es el maltrato físico y psicológico. Si yo agarro esta hoja, fíjese, no queda igual. Asimismo, cuando nosotros nos maltratamos como pareja, el interior de nosotros, aunque riamos y sonriamos, el interior no está igual. El interior, por más que tú pidas perdón, y no está mal el perdón, claro, pero el interior queda agrietado. Maltrato psicológico. Aunque yo he escuchado de gente, yo prefiero que me dé una galleta, pero que no me diga esa palabra. Bendito y alabado sea el Señor, porque hay palabras que son duras y uno tiene que considerar a la hora de reaccionar. Bendito y alabado sea el Señor. Someter esas emociones al Señor, mayormente nosotros los creyentes. Bendito y alabado sea el Señor. También aquellos patrones familiares, como decía mi amada esposa. Bueno, mi papá y mi mamá, ellos no le ha ido bien y yo crecí con ellos. Ya le traía el celular cuando él llegaba a las 6 de la mañana, que se le dañaba el carro. Y él me metía un cuento, le metía cuento a mami, que se le dañaba el carro y se ensuciaba abría el carro y se ensuciaba de grasa para decir que fue que se le dañó el carro. Y yo veía esos shows y yo crecí, ok, yo tengo mis hermanos, nosotros tenemos una casa propia, pero yo no me voy a casar, yo voy a ver mi vida light, mi vida tranquilo. Y yo no me voy a casar porque eso no, ¿para qué compromiso? Pero de alguna u otra manera, cuando usted habla con una persona, inmediatamente usted le hace ver a alguien que usted está por ella, que usted mire que mis novios son. Usted se está comprometiendo, porque usted está vinculando las emociones de esa persona que le dice usted. Y no hay una cosa más que las féminas que se hacen más ilusiones que nosotros los hombres. Inmediatamente usted se mudó con una pareja, bendito y alabado sea el Señor. Ya, aunque usted no haya firmado con ella, ella piensa ya que, y es verdad, que de alguna u otra manera son marido y mujer, pero se tienen que casar. Bendito y alabado sea el Señor. Pero nosotros, porque fulano
que tía Anacleta, que tío Nemesio no se casó, yo no me voy a casar. Porque no le fue bien. Y hay familias, hermano, que ninguno se ha casado. Y nosotros debemos ir cambiando esos patrones. Bendito y alabado sea el Señor. Pero eso son cosas que solamente se resuelven con Cristo como centro de nuestras vidas, como centro de nuestro corazón. Bendito y alabado sea el Señor. Último flagelo, que ese sí es verdad que ha deteriorado los matrimonios. Es el papá del deterioro del matrimonio. Es el divorcio. Vamos a ver qué dice el Señor. Vamos a ver qué dice el maestro acerca del divorcio. Vámonos, como es el matrimonio a la luz de la Biblia, tenemos que utilizar la palabra que enseña sobre el divorcio. Mateo 19. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Mas al principio no fue así. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Por qué el Señor le dijo mas al principio no fue así? Porque el Señor estableció el primer matrimonio en Génesis. Y ellos le estaban diciendo: ¿por qué entonces Moisés le mandó a dar carta de divorcio? Bendito y alabado sea el Señor. Y el maestro le respondió: porque ustedes son malos. Por eso Moisés le dio orden que le dieran carta de divorcio si adultera a la mujer. O sea, si la mujer le pega los cuernos o el hombre le pega los cuernos. Solamente por eso. Pero el Señor no quiso eso, sino por su pecado y por su maldad, por su falta de perdón, por su orgullo, por su maldad. Moisés le dio carta de divorcio, pero en el principio el maestro, lo que yo creé, no lo separa el hombre. ¿Por qué él dice no lo separa el hombre? Que nosotros, por nuestra maldad, por nuestra falta de perdón, por el orgullo, por el desorden de no tener al Señor, se nos dio un permiso. Pero la Biblia condena el divorcio. Bendito y alabado sea el Señor. Y ese es el peor flagelo que está hoy en día acabando con la humanidad. Porque cuando una pareja que ya tiene hijos, duele cuando no tienen hijos, porque eso es algo muy divino, muy celestial, el matrimonio. Y cuando se rompe un matrimonio por cualquier causa, eso crea muchas grietas en nuestro corazón, en nuestro interior, y nosotros no volvemos a ser jamás, nunca, lo que nosotros hemos sido. Por último, para cerrar, pero hay esperanza en Jesús para el matrimonio. Vamos a leer Juan 2, 1, 11. Unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Quiénes fueron invitados a las bodas? Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron.
Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Por qué le menciona esta boda? Porque esta pareja fue sabia. Invitaron a Jesús. Invitaron a Jesús a su boda. Para que nuestro matrimonio sea un matrimonio de éxito, debemos invitar a Jesús a nuestro matrimonio, a nuestra boda. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Reconociendo, humillándonos delante de Él, reconociendo que solamente Él puede hacer de nosotros o de nuestro matrimonio un matrimonio de éxito, un matrimonio de bendición. La primera crisis para los judíos, eso era algo muy vergonzoso, que en una boda se le acabara el vino. Bendito y alabado sea el Señor. Y eso era una situación de crisis, aunque ellos lo ignoraban. Pero por su temor al Señor, ellos fueron sabios, invitaron a Jesús a su matrimonio. Así que para que nuestro matrimonio sea un matrimonio de bendición, un matrimonio de éxito, un matrimonio que rebase las crisis del orgullo, de la infidelidad, de la irresponsabilidad, de todos los flagelos que están afectando